Hola, hola, ¿cómo están, amigas de esta hermosa comunidad? Hoy venimos a realizar nuestra gallina turuleca. Después de tanto tiempo que me lo venían pidiendo, bueno, finalmente llegó este tutorial, que es un tutorial un tanto largo, porque vamos a tener que hacerlo en varias partes, son muchas piezas las que lleva y necesito explicárselos bien para que les pueda quedar una gallina turuleca como esta. Mide 46 centímetros de largo, pero es muy liviana porque tiene mucho de pierna, pero no es pesada para nada, así que es un juguete ideal para poder regalarle a los fanáticos de la granja de Zenón. Con respecto a eso, en breve se vienen novedades. Estoy por sacar un patrón que espero que les guste mucho, así que en el próximo videito se los muestro. Bueno, si te gusta el proyecto y te gusta mi canal, déjame tu me gusta, suscríbete y arrancamos con la lista de materiales. Para tejer nuestra gallina turuleca vamos a necesitar hilo de algodón en color blanco, en color rojo y en color amarillo. Este es un hilo de algodón, como uso siempre, de 6 cabos. Es un 8-6 para las que estamos en Argentina. Para las que están en otros lados es un hilado de un grosor de intermedio. En algunos países lo conocen como deca. Está recomendado para tejer con aguja de 4,5 y yo lo hago con aguja número 3. Bien, vamos a utilizar ojos de seguridad número 14, cuenta vueltas y marcador de puntos porque vamos a tejer todo en espiral, vellón para el relleno y tijeras para ir cortando y aguja lanera para coser todas las piezas. Así que sin más preámbulos, arrancamos. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro proyecto. Es un proyecto un tanto largo, así que lo vamos a ir haciendo por partes. Bien, vamos a empezar por las patas. Yo acá tengo una hecha. ¿Ven? Esta pata se teje primero los 4 dedos de manera individual, después se cosen a una estructura que vamos a tejer por separado, bien, que luego después vamos a unir al cuerpo. Entonces vamos a empezar por aquí para hacer primero los deditos. Yo acá tengo ya hecho algunos, vamos a hacer uno más, así podemos mostrar cómo se hace. Los 4 son iguales, después los orientamos de acuerdo a cómo necesitamos la forma de la pata. Vamos a empezar con un anillo mágico. Bien, como hacemos siempre, de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Cerramos el anillo y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Por lo tanto, nos van a quedar 12. Bien. 2 puntos en cada punto. Vamos a poner el marcador para no perdernos porque esto se teje todo en espiral. Vamos a seguir haciendo 2 puntos en cada punto en toda la vuelta. Ahí vamos. Bien. Vamos a... Ay, me estoy yendo de cuadro. Ahí. Muy bien. 2 puntos en cada punto. Ahora en la vuelta número 3 y 4, 5 y 6 vamos a hacer 12 puntos. Sin aumentos ni disminuciones. Entonces, de la 3 a la 6, 12 puntos y vuelvo. Bien, acá ya tenemos las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas de 12 puntos.
Ahora vamos a rellenar un poquitito, no mucho, pero sí para que no pierda la forma. Bien, entonces rellenamos porque ahora vamos a disminuir, entonces si no después se nos va a complicar. Una vez que rellenamos vamos a hacer 6 disminuciones en esta vuelta. Entonces hago la primera, la marco y vamos a hacer 6 disminuciones en total y nos vuelven a quedar los 6 puntos con los que arrancamos. Bien, vamos disminuyendo todo alrededor de la vuelta. Bien, y ahí nos queda armada la base de la patita. Ahora vamos a tejer de la vuelta 8 a la vuelta 10 los 6 puntos que tenemos acá, sin aumentos ni disminuciones. Bien, una vez que hicimos de la 8 a la 10, tenemos así, vamos a cortar hebra un tantito larga, tiramos, vamos a enhebrar una aguja y vamos a cerrar el orificio. Esto lo vamos a hacer tomando la hebra delantera, bien, de cada uno de los 6 puntos. Bien, entonces les va a quedar así. Este sería uno de los deditos. Acá quieren hacer un nudo como para asegurar y listo. Y así ya tenemos uno de los deditos armados. De esta manera tenemos que hacer 4, que van a ser los 4, yo ya tengo los otros 3 por aquí, van a ser los 4 dedos que van a constituir la pata de nuestra gallina. Bien, así la ven desde arriba. Ahora lo que vamos a tejer va a ser toda esta estructura. Como es una gallina turuleca, tiene las patas muy flacas y por lo tanto nos va a llevar un ratito hacerlo porque son flacas y largas. Así que vamos a empezar con 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si te está gustando el video, te pido que me dejes tu me gusta, te suscribas, actives la campanita. En este tutorial va a ser importante porque lo voy a ir subiendo por partes, así no te perdés ninguna de ellas. Y así podés terminar tu gallina turuleca junto conmigo. Una vez que terminamos esta vuelta de 6 puntos bajos, vamos a hacer la segunda vuelta donde vamos a hacer un aumento en cada punto, por lo que vamos a tener 12 puntos totales. Ahí hacemos el primer aumento, lo vamos a marcar y así vamos a ir tejiendo 2 puntos en cada punto hasta completar la vuelta y tener 12 puntos. Entonces hasta acá ya tenemos 12 puntos. Ahora lo que vamos a hacer en la vuelta número 3 va a ser hacer un punto y un aumento en el punto siguiente. Volvemos a hacer un punto y en el siguiente un aumento. Entonces vamos tejiendo un punto, un aumento por toda la vuelta, donde nos van a quedar 18 puntos en total cuando finalicemos. Un punto, un aumento y así por toda la vuelta. En la vuelta número 4 vamos a tejer los 18 puntos que tenemos, pero por la hebra trasera del punto. Bien,
El punto, como sabemos, tiene dos hebras, una delantera y una trasera. Entonces ahora vamos a tomar solo la hebra trasera y vamos a tejer los 18 puntos. Ahí vamos. Tomamos la hebra trasera, tomamos la hebra trasera. Bien. Y así por toda la vuelta. Una vez que terminamos de dar toda la vuelta, vamos a hacer una vuelta de 18 puntos, pero tomando ya las dos hebras. Bien, entonces hacemos una vuelta de 18 puntos. Bien, una vez que hicimos esa quinta vuelta de 18 puntos, ahora vamos a hacer la sexta vuelta, donde vamos a tejer el primer punto normal y después vamos a hacer una disminución. Repetimos eso por toda la vuelta. Un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Y así por toda la vuelta. Bien, rellenamos un poquito como para que ya no vaya perdiendo la forma y porque ahora vamos a volver a disminuir. Entonces así no se complica tanto. Vamos a hacer el primer punto y una disminución. Esta es la vuelta número 7, ¿eh? Un punto, una disminución por toda la vuelta. Un punto, una disminución. Van tejiendo así por toda la vuelta. Bien, ahora van a tener 8 puntos. Esa vuelta, esos 8 puntos los van a tejer desde la vuelta 8, que es la que continúa ahora, hasta la vuelta 32. ¿Bien? Son todas esas vueltas lo que nos va a permitir formar el largo de la pierna de nuestra gallina. Así que para que obviamente no se haga denso, total, esto es todo derechito, sin aumentos ni disminuciones. Van a tejer todas esas vueltas, yo también, y nos volvemos a encontrar. Van tejiendo así los 8 puntitos en toda la vuelta y vayan rellenando a medida que van haciendo 3-4 filas, van rellenando porque si no después se les va a complicar. No la rellenen mucho, miren que la gallina tiene patas flacas. Vayan rellenándola como para que les quede la forma, pero no que quede explotada de relleno. Bien, nos vemos en un ratito. Bien, acá ya tenemos entonces hasta la vuelta 32. ¿Cómo vamos a tejer la vuelta 33? Vamos a cambiar de color y vamos a hacer un aumento en cada punto. Entonces, ¿se acuerdan cómo cambiamos de color? El último punto no lo termino con el color que vengo tejiendo, sino que tomo el nuevo color, engancho hebra y ahí paso por los dos rulitos y ahí sí lo termino. Bien. Y ahí voy a hacer los dos puntos iniciales de esta vuelta 33. Lo marco si quieren, pero si no se van a dar cuenta obviamente que ahí es donde empezar. Hacemos 2 puntos en cada punto. 2 puntos en cada punto. Y van escondiendo por dentro la colita que tenemos ahí abajo. Y este amarillo ya lo voy a cortar para que no me moleste. Lo retiro y sigo tejiendo en blanco. 2 puntos en cada punto. Esperen que se me... Ahí. Vamos a tejer así, 2 puntos en cada punto.
2 puntos en cada punto. Muy bien. Y ahí nos van a quedar 16 puntos. Ahora vamos a seguir la vuelta número 34, donde vamos a tejer un punto, un aumento, un punto y un aumento, que esto lo vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Un punto y un aumento. Bien, repiten así por toda la vuelta. Bien, entonces acá ya tenemos 24 puntos y ahora de la vuelta que sigue, que sería la 35 a la vuelta 37, vamos a hacer los 24 puntos sin aumentos ni disminuciones. Bien, una vez entonces que tenemos hasta la vuelta 37, vamos a cerrar con un punto deslizado o punto enano y vamos a cortar una hebra un tanto larga porque es con la que después esto lo vamos a coser al cuerpo. Entonces cortamos hebra, ya sacamos y ahora lo que vamos a hacer va a ser coserle los deditos. Bien, entonces, ¿cómo se los vamos a coser? Esto es todo igual. Vamos a utilizar la hilera que nos quedó de la hebra delantera como para usar de guía, para que nos quede a las dos patas parejitas. Entonces van a posicionarlas los 3 dedos por delante y un dedo por detrás, que es el que va a hacer apoyo. Bien, como tenemos acá. Ahí se los muestro como del lado de abajo para que lo vean mejor. 3 por delante, 1 por atrás. Entonces vamos a enhebrar una aguja con el primer dedito y vamos a coser a la altura ahí de la hebra delantera que nos quedó, pero tomando más o menos 2 puntitos. Y vamos a empezar a coser tomando la última hilera de la pata, del dedo, perdón, ahí, y vamos cosiéndolo. Así nos va quedando bien firme. Ven que yo se lo paso por abajo de esta hilera que nos quedó y tomo la última del dedo. Ahí no sé si se vio. Tomo 2 puntos de base. Y voy cosiendo acá. Bien. Entonces ahí ya tengo el primer dedo cosido. Vengo por acá abajo, hago un nudito y lo pierdo por dentro. Y voy a repetir este mismo procedimiento con los otros 3 dedos que están adelante. Asegúrense de coserlos bien juntitos, ¿bien? Para que quede mejor. Si no, les va a quedar como medio despatarrado. Eso va en gusto, pero a mí me pareció que quedaba mejor coserlos bien juntos. ¿Está? Entonces repito lo mismo. Tomo 2 puntos de base. Tomo los puntos de acá de la última hilera. Y así voy cosiendo. ¿Bien? A lo largo de todo alrededor.
Y después hasta inclusive le pueden pegar unas puntaditas acá. Ahora les muestro cuando termino de coser bien esta pata y les muestro. Cuando ya cosieron bien la patita, pueden ir tomar un punto del primer dedo y lo pasan por dentro del segundo dedo. Entonces así se unen más. ¿Bien? Y queda mejor todavía. Si quieren, lo pueden reforzar un poquito más así. A ver, esta gallina no se va a parar por sí sola. Puede que se logre parar, pero es muy difícil porque tiene mucho peso y las patas son muy finitas. Si ustedes quieren que se pare, bueno, acá adentro tendrían que colocarle alambre. ¿Bien? Tendrían que colocarle alambre. Yo, la verdad que como es para niños muy chiquititos, no le quise poner alambre. Me pareció que le daba un aspecto mucho más natural el hecho de que no tuviera alambre. Pero bueno, se los dejo como opción por si ustedes quieren hacerlo. Ahí ya cosimos 2 dedos y vamos a coser el tercero. Por eso les digo, acá el tema del apoyo y de cómo coserlo para que tenga apoyo es como muy variable, porque en realidad no se va a parar. Es bastante complicado. O sea, la pata queda apoyada si uno le busca el equilibrio. ¿Ven? Esta que ya tiene la última cosida queda paradita. Pero cuando uno pone toda la gallina arriba, es como que el peso que tiene hace que no quede parada. Bueno, vamos a coser el tercero de los dedos. Ahí. Bien. Entonces vayan comparando que les vaya quedando similar uno con otro. Entonces ahí vamos a coser el tercer dedito. Tomamos 2 puntos de base. Y vamos cosiendo por acá. Bien, ahí. Por abajo, por arriba, cósanlo bien. Lo termino de coser y vuelvo. Bien, y ahora sí, el último dedo asegúrense de colocarlo bien de manera opuesta a los otros 3. Bien, para que quede haciendo como el apoyo trasero. Entonces, una vez que lo posicionan a la misma altura, obviamente tomando en cuenta la hebra delantera que nos quedó, lo mismo, vamos a coserlo, pero sí haciendo un contrapunto de la pata de los 3 dedos que tenemos por delante. Bien, ahí. Entonces la cosemos y vuelvo. Bueno, muy bien, ahí quedó. Entonces acá estamos con las 2 patitas. Se las muestro así porque si no en cámara desde arriba es re difícil que se vea bien.
Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre, como decía la canción. Ahí estamos. Bueno, acá tenemos las patitas listas. Esto es lo que va a ir cosido al cuerpo. Así que vamos a empezar a trabajar el cuerpo de nuestra gallina turuleca. Vamos a buscar hilo blanco. Vamos a empezar a grabar para hacer el cuerpito. Vamos a hacer en un anillo mágico 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y vamos a hacer 6 aumentos. Por lo tanto son 2 puntos en cada punto. Voy a buscar para ponerles acá un fondo negro para que vean mejor. Ahí me parece que contrasta mejor y van a ver más fácil. Ahora vamos a hacer, entonces dijimos, en la segunda vuelta son 2 puntos en cada punto, por lo que les va a quedar 12 puntos totales. Bien, 2 puntos en cada punto. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Hago el primer punto de la vuelta número 3 y vamos a hacer un aumento en el punto siguiente, o sea, 2 puntos en cada punto. En el punto que sigue, un punto, y en el próximo un aumento. Y así van a hacer a lo largo de toda la vuelta, un punto, un aumento, hasta tener la vuelta completa donde van a tener 18 puntos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Entonces hicimos el primero, el segundo y ahora hacemos un aumento. Y eso lo repetimos por toda la vuelta. 2 puntos y un aumento. 2 puntos, un aumento por toda la vuelta, donde nos van a quedar 24 puntos. Bien, la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 puntos y un aumento. Bien, y así vamos a hacer por toda la vuelta. 2, 3 puntos, un aumento. 3 puntos, un aumento y nos van a quedar 30 puntos. Bueno, en la vuelta número 6 lo que vamos a hacer son 4 puntos y un aumento. 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos y un aumento por todo alrededor y nos van a quedar 36 puntos. 4 y acá un aumento. Y así por todo alrededor hasta tener 36 puntos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5 y el aumento. Bien, 2, 4, 5 y el aumento. Y acá repetimos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Y así por toda la vuelta. En la vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. 4, 5, 6 y un aumento. Bien, 2, 4, 6 y un aumento.
1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y así por toda la vuelta. La vuelta número 9 vamos a hacer 7 puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Y vamos a hacer 7 puntos, un aumento por toda la vuelta, donde nos van a quedar 54 puntos totales. Ahora vamos a hacer de la vuelta 10 a la 13, vamos a tejer 54 puntos sin aumentos ni disminuciones, así que lo hacemos y volvemos. Muy bien, ahora vamos a hacer de la vuelta 14, 7 puntos y una disminución. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 puntos, una disminución. Bien, otra vez y así por toda la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Bien, entonces 7 puntos y una disminución todo alrededor. Entonces nos van a quedar 48 puntos. La vuelta número 15 y la vuelta número 16 vamos a tejer esos 48 puntos sin aumentos ni disminuciones, todo derechito, 48 puntos por 2 vueltas más. Ahora lo que vamos a hacer, van a ser 6 puntos y una disminución en toda la vuelta. 4, 5, 6, chequeamos, 2, 4, 6, correcto, y ahora hacemos la disminución. Pero no quería salir. ¿Está? 6 puntos, una disminución por toda la vuelta. Bien, entonces teníamos 42 puntos. Y ahora lo que vamos a hacer en la vuelta 18 y 19, esos 42 puntos sin aumentos ni disminuciones. Ahora en la vuelta número 20 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Entonces, ahí 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y así por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Bien, así por todo alrededor. Bien, nos había quedado 36 puntos. Ahora la vuelta 21 vamos a tejer esos 36 puntos sin aumentos ni disminuciones. Ahora la vuelta 22 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Cuatro puntos y una disminución. Y así por toda la vuelta. Bien. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Bien. Y así nos van a quedar 30 puntos. Bueno,
ahora la vuelta número 23 vamos a hacer 30 puntos sin aumentos ni disminuciones. Todo derechito hasta el final. Bien, a esta altura ya pueden rellenar, pueden ir empezando a rellenar, así no se les complica tanto después que vamos a ir disminuyendo, entonces el orificio después se va achicando y es más difícil. Ahora vamos a hacer la vuelta número 24, donde vamos a hacer 3 puntos y una disminución. 3 puntos y una disminución. Y así vamos a tejer a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos, una disminución y nos van a quedar 24 puntos. La vuelta 25 vamos a hacer 24 puntos sin aumentos ni disminuciones. Un punto en cada punto, por lo que también la vamos a terminar con 24 puntos. Ahora la vuelta número 26 vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Otra vez y vamos repitiendo por toda la vuelta. 2 puntos y una disminución. ¿Bien? 2 puntos y una disminución. Y nos van a quedar 18 puntos. Bien. Y ahora que tenemos 18 puntos, hasta acá sería el cuerpo, vamos a constituir, digamos, lo que sería el cuello y la cabeza. ¿Bien? Por eso se hace todo a continuación sin costuras. Entonces, ahora la vuelta 27, que tenemos 18 puntos, vamos a tejer 18 puntos de la 27 a la 34. ¿Bien? Derechito sin disminuciones ni aumentos. Muy bien. Y hasta acá vamos a llegar por hoy. Acá ya tenemos hasta la vuelta 34, donde ya le hicimos el cuellito. Entonces, hoy ya hicimos las patas. Como ven, así el cuerpo. Se va a complicar mostrarlo en cámara porque el cuadro de la cámara no me va a alcanzar. Pero bueno, hoy tejimos bastante, así que por hoy hasta acá llegamos y vamos a continuar con la parte de la cabeza y las crestas y los ojitos la semana que viene. Activa la campanita para no perdértelo y déjame tu me gusta si me querés ayudar a crecer. Te mando un beso. Chao, chao.